Gracias, canciller. Buenos días, presidente. Estefanía Ochoa, de ADN 40. Saber cuántos recursos serán dispersados a Centroamérica el próximo año y en lo que respecta a Bolivia, ¿cabría la posibilidad de retirar al cuerpo diplomático en caso de que no cedan ante estos hostigamientos? Gracias. Bueno, retirar, ¿me dijiste retirar? Sí, al cuerpo diplomático. Bueno, nosotros no retiraríamos nuestra representación en Bolivia, entre otras razones. Hay muchas, pero hay una comunidad de 10,000 mexicanas y mexicanos. Entonces, lo más sencillo sería decir, bueno, pues cerramos la embajada, cerramos el consulado, pero lo que me ha pedido el presidente es que tengamos mucho cuidado porque hay 10,000 personas mexicanas y mexicanos que viven allá y que, por cierto, ocupan una buena parte del trabajo de la embajada y el consulado. Entonces, lo haríamos como un último recurso, espero que no lleguemos hasta allá, porque tendría ese gran inconveniente. El monto de los recursos que me pregunta usted, lo autorizado es hasta, y el año que entra se ejercerá así, son 99, el equivalente a 99 millones de dólares. Eso ya está autorizado en el presupuesto. Vengo acá con usted. Buenos días, señor canciller. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Quisiera preguntarle si esta crisis que están teniendo entre Bolivia y México no está afectando los flujos comerciales entre las dos naciones. Importamos estaño, unos granos especiales que no tienen gluten, y hay empresas que mandan mucha mercancía a Bolivia, y este sería una de mis preguntas. Y después, si me puede hacer favor de contestar otra. Si me la dices una vez para… Sí, la otra pregunta es, ¿qué tipo de proyectos de inversión son los que se están proponiendo para, aparte de Sembrando Vidas, para que la gente se quede en sus lugares de origen? Y una última, porque no están mandando nada a la OEA para un extrañamiento por la actitud de Bolivia. Esas serían las preguntas. Con mucho gusto. A la OEA ya le mandamos, ya le hicimos saber la preocupación sobre este tema. Todavía no hay un pronunciamiento, esperamos que lo haya en las próximas horas, pero ya están enterados. Segundo, respecto a qué tipo de inversión está previendo en los tres países, con mucho gusto yo le facilito a usted un ejemplar del programa del Plan de Desarrollo Integral, porque tiene 149 proyectos que involucran desde infraestructura de todo tipo hasta inversión social, como es, por ejemplo, el programa Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro. Esto es con la participación de toda la comunidad internacional, no es un plan de México, no se elaboró por una dependencia de México. Este es un plan que se elaboró por la CEPAL, es decir, por el instrumento de los pueblos de América Latina en la Organización de Naciones Unidas. Ellos elaboraron el plan y lo presentaron con esos 149 proyectos, pero con mucho gusto se lo facilitamos y a quien lo necesite también. Ahora, respecto a Bolivia, la otra pregunta, no esperamos un impacto, salvo que se agrave la situación y llegasen a tomar una decisión contraria a la soberanía nacional, porque ahí sí tenemos que reaccionar. El costo mayor es un atropello a la soberanía de México, eso no lo vamos a permitir jamás, nunca, a ningún país. Muchas gracias. Allá, por favor. Buenos días, canciller. Lidia Arista, de Grupo Expansión. Quisiera preguntarle cuántos funcionarios del gobierno de Evo Morales están en la Embajada de México en calidad de asilo, por favor, y qué medidas inmediatas tomará el gobierno mexicano si el acoso sigue aumentando hacia el personal diplomático, por favor. Tenemos 9 personas que solicitaron asilo, de los cuales también solicitamos los 9 salvoconductos. Ya han salido otros, pero en este momento, me estoy refiriendo en este momento, de esos hay 9. Y que tengan orden de aprehensión según las autoridades de facto de Bolivia, 4. Los otros 5 no tienen ninguna, pero tampoco les dan salvoconducto, tampoco, porque si se dijese a los que no tienen orden de aprehensión ya les dieron salvoconducto, pues solo tendríamos 4, habrían salido ya 5, pero no los dejan salir tampoco. Y, perdón, sobre las medidas inmediatas que tomaría. Corte Penal Internacional.
Secretario, buenos días. Alberto Betancourt, de Radio UNAM. Buenos días. Gracias. Quisiera yo preguntarle una cuestión que me tiene muy preocupado, y creo que mi preocupación la comparten muchos mexicanos. Sí, señor. El origen de esta modificación en la política migratoria de México es una amenaza, como lo acaba de referir el presidente, y eso ha implicado pues que México esté adoptando una serie de medidas que fueron inducidas por la presión estadounidense. Constituyen una serie de medidas que han implicado endurecer la política migratoria de México. ¿A qué me refiero con endurecer? Al hecho de que, por ejemplo, la Guardia Nacional ha estado realizando investigaciones y patrullajes en lugares cercanos a casas de protección de migrantes. Hubo un caso. Hubo dos, ¿no? En Sonora y en Coahuila. Ha habido también casos en los que hay pues una intensificación de los patrullajes en la frontera norte. Se están requiriendo los documentos de los migrantes. Hay una atmósfera que es mucho más hostil para los migrantes ahora y que está implicando procesos, vamos a decirlo así, de clandestinización, en el sentido de que ahora los migrantes pues tienen que volver otra vez a esconderse para poder estar en territorio mexicano. Mi pregunta, secretario, es si usted considera que sería posible que México abandonara esto que podríamos llamar el modelo de la securitización, es decir, de la militarización del tema migratorio, por un modelo incluyente, un modelo de aceptación de las personas en tránsito, que estuviera mucho más acorde con el humanismo tradicional de la política diplomática mexicana. Con mucho gusto, nada más le hago varias precisiones. En primer lugar, lo que estamos haciendo es cumplir la ley mexicana. La ley mexicana dice que toda persona que esté en nuestro territorio, hoy la ley vigente, tiene que estar registrada. Si usted quiere pasar por el territorio de México, usted tiene que decir cómo se llama, a dónde va, qué va a hacer, etcétera. Lo que nos sucede a todos, bueno, los mexicanos, cuando llegamos de regreso a nuestro país. Se están aplicando normas nacionales. Por supuesto que es potestad del legislativo cambiarlas, pero hoy por hoy lo que se está aplicando es esa ley. Segundo lugar, yo le diría lo siguiente. Las personas que han pedido refugio, por ejemplo, decía yo que ha crecido 10 veces, pues no se les ha negado el refugio. Lo que se les pide es veracidad, que digan la verdad a la autoridad. Y entonces se les concede el refugio. Y pues probablemente vamos a llegar a más de 60,000, es el número más alto en los últimos años. Si fuese cierto lo que usted dice, no habría refugios en México. No habría refugios, no se otorgarían los refugios. Si la política humanitaria mexicana, ahí está, quien pide refugio, porque tiene motivos, por inseguridad, por otras razones, se le ha abierto la puerta. La oferta que se les ha hecho en México no la hace ningún país del mundo, que es persona migrante en México tiene, ¿qué hacemos? Pues primero se le ofrece empleo. Horacio Duarte se la pasa en el norte del país hablando con migrantes para decirles, oigan, hay 40,000 vacantes. ¿Sabes cuántos han tomado esos puestos? El número que di no llega al 10%, pero el esfuerzo mexicano ahí está. Dice, oye, yo te ofrezco todo de la mano. No hemos securitizado, al contrario, hemos introducido el criterio de desarrollo. Hoy en día, el plan de desarrollo que México propuso, desde su nombre, es parte de la agenda internacional. Tan es así que hasta Washington ya anunció un programa, un plan que se llama América Crece, no sé si lo viste, ahora recién el 17 de diciembre. Es un logro de México. No estaba en el tema. Invertir en Centroamérica, pues, a nadie le importaba cuando empezamos a hablar de esto. Si en el primer trimestre, como se espera, logramos que haya una inversión tanto de Estados Unidos de América como de 35 países, cada cual de acuerdo a sus posibilidades, pues es un gran avance de México, que es, vamos a ofrecerles oportunidades ahí donde trabajan. Ahora, ¿cuál es el modelo alterno? ¿Que violemos la ley de México? Pues no se creó la Guardia Nacional para hacerlo valer. ¿No protestamos todos cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes que de ella emanan? Y ahí dice claramente en nuestra ley, persona que llega a México tiene que registrarse ante la autoridad y decirte a qué viene. Ahora, ¿qué nos piden? Déjennos pasar a Estados Unidos, pues sí, pero atraviesan todo el territorio de México. O sea, lo que tú infieres sería
cambiar radicalmente la ley vigente, pero eso no le corresponde al Ejecutivo, sería el Legislativo. Entonces, la política mexicana es desarrollo, es un hecho. Ahí tienes a toda la comunidad internacional. Opciones de empleo, de trabajo, pues hemos hecho un esfuerzo enorme. Yo diría que México es de los países más generosos. Y esa política se va a mantener así y está dando resultados. ¿Cómo te explicas, cierro, que tengas una reducción de 144,000 a 42,000 y no tienes una sola recomendación de derechos humanos a la Guardia Nacional? Pues porque se están respetando los derechos. Bueno, pero hay una profusa cantidad de observaciones que están haciendo diversas organizaciones. Recomendaciones. En relación a ese tema, aunque no sea la Comisión de Derechos Humanos. Pero entonces, ¿cómo lo evalúas? Digamos, lo que yo pues estoy planteando, y sí me preocupa que usted diga que sí es cierto lo que digo, es que lo que sí es cierto es que hay un endurecimiento de la política migratoria. No endurecimiento, no. Hay el cumplimiento de la norma. Endurecer sería no ofrecerles trabajo, endurecer sería estarlos persiguiendo o procesando judicialmente. Endurecer sería que tuviéramos un cuestionamiento a la Guardia Nacional por estuviese violando derechos humanos. Eso no está ocurriendo, compañero. Entonces, a lo mejor no estás de acuerdo con la política que estás siguiendo, pero yo lo que te estoy dando son los elementos objetivos de dónde estamos. Y no es un mérito menor para México, para la política que México ha seguido, que la discusión en el primer trimestre del 2020 sea el desarrollo de esos países para que tengan oportunidades. Eso no estaba en la agenda, compañero. No estaba. Este año no estaba y va a estar. Entonces yo creo que vamos bien, a juzgar por esos hechos objetivos. Por favor. Buenos días, secretario, presidente. Betvirey Nieto, de Eje Central. ¿Cuántos y cuáles países se han pronunciado en apoyo al hostigamiento del gobierno de Bolivia a la embajada mexicana en aquel país? La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las medidas que podría tomar el gobierno mexicano por los 10,000 compatriotas que están en Bolivia? Y ya la última. Hay un diagnóstico sobre la migración de africanos y haitianos. Yo sé que estamos hablando sobre temas de Centroamérica, pero no sé si haya también un diagnóstico sobre este tipo de estos migrantes. Gracias. A ver, tienes 29 países que se han comunicado con la embajadora de México en La Paz o con nosotros manifestando su preocupación y su solidaridad. El día de hoy esperamos que haya más pronunciamientos. Es decir, lo que vemos es que la comunidad internacional va a tender en general a estar favorable a la postura de México. ¿Por qué razón? Pues porque lo que estamos defendiendo es la integridad de las sedes diplomáticas. ¿Quién en su sano juicio va a apoyar que se violente una sede diplomática? Pues casi ningún país. Entonces, no me sorprende que la mayoría de los países, entre el día 23, por cierto, la Navidad, bueno, pues muchos países no están funcionando sus sedes plenamente, pero seguramente el día de hoy tendremos más países que sí lo harán. Entonces, vamos a la Corte Penal Internacional precisamente para darle una dimensión jurídica al asunto, ya no solamente política, que es la protección a la integridad de la sede diplomática de México. Entonces, me parece que sí hemos recibido hasta ahora un buen respaldo de la comunidad internacional. ¿Son países que pertenecen a la OEA? ¿A qué? Bueno, por ejemplo, la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea nos han hablado. ¿Y de Latinoamérica? Casi todos, a estas horas. La pregunta que le había hecho sobre cuáles son las medidas que tomaría el gobierno mexicano por los 10,000 compatriotas en caso de que hubiera una situación todavía más adversa a la que estamos viendo ahorita. Tenemos ya un plan de emergencia en curso, pero no voy a dar a conocer los detalles precisamente porque tal vez no sea lo más prudente, habida cuenta del comportamiento que hemos observado de las autoridades de facto que hay ahorita en Bolivia. Pero tenga usted por sentado que tenemos tomadas todas las previsiones para de ninguna manera dejar de cuidar a nuestros 10,000 ciudadanos mexicanos que radican en Bolivia. Esa es nuestra preocupación. Y sobre los haitianos y africanos, que tal vez tiene algún programa en México sobre este tipo de o estos migrantes. Bueno, son muy distintos en número, en fin, el número de los africanos es muy pequeño, aunque es muy visible.
Por ejemplo, Camerún, Congo, en fin. Y ahí implica un gasto muy grande porque tienen que volar, tienen que atravesar hasta América, normalmente llegan a Brasil o a Panamá principalmente, y luego tratan de cruzar hacia los Estados Unidos. Les hemos dicho que legalmente nosotros no podemos dar salvoconductos, ese concepto no existe. La visa humanitaria es una situación de emergencia que da el Instituto Nacional de Migración, pero está establecido en la ley y hay lineamientos de a quién se lo puedes dar, no es a quien tú quieras, tiene que haber ciertas normas. Entonces, Camerún, por ejemplo, quería que le diéramos salvoconductos a Estados Unidos a todos, como una excepción a la ley. Entonces, en primer lugar, eso no lo puede hacer el INAMI, porque es violar la ley. Y segundo, no sería prudente, porque ¿por qué a Camerún sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un país con salvoconducto para todo el mundo? Entonces se les dijo, se les ofrece refugio, algunos lo han tomado y a ellos sí se les ha dado refugio. En el caso de Haití es distinto, y en el caso de Haití pues estamos trabajando muy cerca con el embajador en México. En muchos casos hemos logrado la repatriación. Te voy a decir por qué. Porque los engañan. Dicen, págame $3,000 y te paso a Estados Unidos y te doy asilo. Es decir, te doy permiso de trabajo en Estados Unidos. Y es falso. Y cuando se los hemos podido informar, sobre todo el INAMI, decirles, oigan, pero ¿por qué se arriesgan a todo esto? Van a llegar a aquel lado y luego los van a regresar si es que tienen suerte de llegar al otro lado. No es cierto que les van a dar ese permiso de trabajo, no es cierto que van a poder quedarse. Esa no es una política que fije México, es la política de Estados Unidos. Entonces, muchos se han dado cuenta de ello y han regresado a su país, muchos, porque el engaño es tremendo. Y sobre eso tiene un informe México, tiene estos datos que usted… El INAMI se los puede dar, aquí está el comisionado, ahorita se los da, con mucho gusto. Gracias. Allá atrás, por favor. Buenos días, canciller. Krishna Corona, Canal 14, SPR. Quisiera ver si nos podría dar más detalles sobre el perfil y alcance de esta figura que se va a interponer ante la Corte Penal Internacional. Lo pregunto porque la Corte es un tribunal para juzgar a personas por acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. Entonces, no alcanzo a entender contra quién va dirigido. No necesariamente, también es cuando hay incumplimiento de obligaciones internacionales, es lo que vamos a presentar el día de hoy. Y va dirigido respecto a las autoridades de facto de Bolivia y las acciones que están tomando. ¿Qué esperaría el gobierno mexicano como respuesta de la Corte? Pues iniciar el proceso. Gracias. De nada. Usted, por favor. Buenos días, canciller, presidente, buenos días. Hans Salazar, ZMG Noticias. Preguntarle, canciller, respecto a los niños, que ya se ha mencionado que son 1,188 atendidos por lo menos por el Sistema Nacional del DIF, a estos menores… no acompañados. No acompañados, perdón, sí, precisando, no acompañados, ¿se les va a brindar o están en proceso de brindarles la patria potestad por parte de nuestro país? Y ¿tendrán el número de cuántos también hijos de migrantes han nacido en México ya a partir de por lo menos de este periodo? Y bueno, de último, otra pregunta, ¿ya tendrá perfil para sustituir para presentar al nuevo embajador en Argentina? Bueno, pues eso será ya en el mes de enero, es una decisión del señor presidente y se presenta al Senado de la República, por lo que hace Argentina. Por lo que hace a los datos de infancia, pues yo le pediría al subsecretario Maximiliano que recabes la información para que se le den los datos que está pidiendo y con el comisionado para saber cuántos han nacido en instalaciones. ¿Te refieres en instalaciones del Instituto Nacional de Migración o bien del Gobierno de México? Muy bien. No lo tenga la cifra, pero ahorita te la consigo. Sí, por favor. Buenos días, Alberto Rodríguez de SDP Noticias. Hace rato dijo que hubo este año 66,000 solicitudes de refugio y unos 2,000 fueron reconocidos como refugiados. Quiero preguntar, ¿qué es lo que sucede con estas personas que no fueron reconocidas como refugiados, que son más de 60,000? ¿Qué pasa? ¿Se les expulsa del país? No, la mayor parte de las solicitudes estimamos que van a ser favorables, la mayor parte. No te puedo dar la cifra total porque la comisión tiene que determinarlo. Ah, ok, o sea, simplemente no hay quiere un decir retraso. No quiere decir que solo 2,000 de 66,000, estimamos que va a ser la mayoría, los que la reciban. Entiendo. Y una segunda pregunta,
México no piensa retirar a su personal diplomático de Bolivia, pero sí está pensando como una medida de presión expulsar al personal diplomático de Bolivia en México. No estamos en ese tenor en este momento. Bolivia nos hizo saber que llegaría un encargado de negocios el día 18 de diciembre, pero todavía no se reporta. Y no hemos pensado expulsar a su personal en la sede de Bolivia en México. Por favor.